Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a comentar cómo se contabilizan los ajustes fiscales. Recordemos que cuando nos den desde el área fiscal el precálculo del impuesto para contabilizarlo a fecha de cierre, habrá que revisar qué tipo de correcciones se han hecho al resultado contable. Y para ver luego el enfoque del asiento, va a ser muy importante ver si ese ajuste fiscal se califica como diferencia permanente o diferencia temporaria. Cuando hablamos de diferencias permanentes, recordemos que es que la norma contable y fiscal califican de forma diferente la operación. Dicho de otra forma, si está restando en contabilidad como un gasto al resultado de pérdida de ganancias, Hacienda opina que nunca es deducible, o si es un uso contable, la renta está exenta. En definitiva, es una información fiscal que corregimos dado contable y solamente afecta al cálculo del pleno impositivo actual. No va a revertir más tarde. Como no tiene incidencia en cálculos de años siguientes, eso hace que no generen ni activos ni pasivos diferidos. En definitiva, las diferencias permanentes estarán recogidas dentro del gasto del impuesto corriente y no tendrás que hacer nada especial cuando hacemos el asiento contable. Aquí os he puesto una serie de ejemplos, no es una lista cerrada. Como si la compañía colabora con fundaciones y hace donativos, eso iría como un gasto excepcional, restaría en contabilidad, pero de entrada el artículo 15, en la letra E lo califica que nunca es deducible, o multas, o recargos, o también, por ejemplo, el tipo de deterioros que tienen que ver con compañías de grupo, o dividendos que he cobrado que no tributan. Yo os he puesto aquí en el modelo 200 un poco la idea para que visualmente veáis qué quiere decir el concepto permanente. Aquí tengo una lista de gastos no deducibles, que en la mayor parte de ellos hay el aumento de la base imponible y ya no hay la casilla al contrario de disminuir porque no habrá nunca reversión. Afectará que hoy pagaré de más o de menos, pero ya no tendrá incidencia en próximas liquidaciones. Vamos a ver un supuesto práctico para hacer el cálculo de la tributaria y para entender que queda dentro del impuesto corriente y no hay que hacer nada más. Yo aquí arrancamos que la contabilidad tiene un beneficio positivo de 20.000 euros antes de calcular el impuesto a sociedades. Me reviso lo que he contabilizado y nos encontramos con una sanción de tráfico que irían como un gasto excepcional, irían restando al resultado contable en 4.000 euros y que la norma, al ser una sanción fiscal, os va a decir que no es deducible. Pues lo calificaríamos dentro de permanentes incrementando la base imponible. También esta empresa hay el tema de qué pasa entre compañías del mismo grupo mercantil. Se hacen préstamos participativos, que el tipo de interés vaya en función del EBITDA de la compañía, etc. Y como la retribución va en función de cómo opera la compañía, lo que obtenga, lo asimilan al tema dividendos. Pues yo tengo aquí contabilizado como un gasto financiero, pues estoy pagando entre la compañía de grupo, pero al ser participativos, esos 6.000 euros, al calificarlo de dividendos, el artículo 15, letra A, habla que no es deducible. Haría que incrementar la base imponible, sería permanente e iría en la columna de aumentos. Luego he puesto también el tema de dividendos, una compañía de grupo, recibo de esa empresa dividendos. Para mí es un rendimiento financiero cuya renta está exenta. Al no tributar lo pondríamos en la columna de reducción. Y ya no hay más ajustes fiscales, por lo tanto, si tenemos en cuenta la suma de aumentos y reducciones, la base imponible nos daría 25.000 euros. No hay reducción de la base imponible, ¿vale? De la previa, tampoco hay compensación de bienes, por lo tanto aquí tendríamos directamente con el tipo de gravamen la cuota íntegra. En este supuesto no he puesto todavía deducciones. Lo que quiere decir que la cuota líquida, os coincide con la cuota íntegra, si había tributado a cuenta 2.000 euros, quedarían por pagar 4.250 euros. Pues si me dan ese precálculo, ¿cómo lo contabilizo a nivel del cierre contable? Pues simplemente empiezo como siempre copiando el impuesto corriente en la cuota líquida a la cuenta 6.300. Y ahí tendríamos los 6.250, quitaría lo que contablemente tenía retención de pagos a cuenta en la cuota 73, que es una cuenta de activo corriente, que la cierro para el lado del haber, y como sale a pagar, la deuda por impuesto corriente iría en la cuenta 4752, acreedora por impuesto a sociedades 4.250. La pregunta, muy bien, he encontrado la cuota líquida,
¿he de hacer algo con la información que aparece en el cálculo de esos ajustes fiscales? No hay que hacer nada con ellos, porque lo que estoy pagando de más por los 4.000 o los 6.000, como solamente afecta a la liquidación del año actual y no va a revertir más adelante, ya está incluido indirectamente al copiar la cuota líquida en la cuenta 6.300, igual lo que pago de menos. Por lo tanto, en definitiva, al no revertir, ya lo tienes en cuenta al copiar la cuota líquida lo que estás ingresando de más o de menos. Pues las diferencias permanentes que tengan su origen en pérdidas y ganancias no generan para nada activos y pasivos diferidos, pues es una información fiscal que se limita al periodo impositivo del cual estamos haciendo la corrección. No va nunca en años siguientes. En cambio, si dentro del precálculo de impuestos de sociedades hubieran diferencias temporarias, allí sí que hay que contabilizarlas. ¿Por qué motivo? Porque ese ajuste positivo que hago este año en un futuro se convierte en negativo, o a la inversa. Si estoy haciendo un ajuste negativo, en un futuro se convierte en positivo, ya que en las temporarias lo que se discute no es que no sea gasto o sea ingreso, sino el cálculo, puede ser que no coincida. Por ejemplo, en el tema de la amortización del fondo de comercio, la normativa contable establece un periodo de 10 años, mientras que fiscalmente el artículo 12.2 regula 20 partes. Ahí es la cuantía del gasto. O bien un deterioro que de momento no es deducible, si no han pasado 6 meses en un tema de un moroso. Pues ahí estamos cuestionando en qué ejercicio fiscalmente se admite el gasto. Pues esa información, como va a tener incidencia en próximas liquidaciones, requiere que para los precálculos tenga un control de cada ajuste fiscal desde que nace hasta que se cancele, y aparte de ese precálculo que hay que llevar también por cada ajuste o diferencia temporaria, hay que registrar, hay que contabilizar aparte de la cuota líquida de este ejercicio, ver lo que hoy pago de más o de menos, en un futuro si me genera una deuda o un derecho de cobro. Lo que voy a decir es que las diferencias temporarias, las que se originan con signo positivo, lo vamos a contabilizar como activo, derecho de cobro. ¿Por qué? Porque aunque hoy me aumente la base imponible, la idea es hoy te tributaré, pero me apunto que esa cantidad que he ingresado hoy se me compensará más adelante. Pues tengo un derecho de cobro pendiente de deducir. Y eso lo indicamos con la cuenta activo por diferencias temporarias deducibles. Lo utilizaremos para el tema de cuando la amortización contable excede a la cuota máxima que dice Hacienda, deterioros que de momento no son deducibles, la limitación en la deducción del gasto financiero neto, pues sería, o provisiones, pues todo ese tipo de cuestiones nacen en más, y el más de hoy más adelante se convierte en menos. Y cuando lo que hago es diferir, y que hoy hago un ajuste en origen en negativo, y luego más adelante lo que hoy no ingreso lo pagaría. Por lo tanto, en definitiva, he de contabilizar en la contabilidad y cargar al PIG lo que mañana pagaría Hacienda de lo que no ingreso hoy. Pues sería la cuenta pasivo por diferencias temporarias, la palabra imponible. Se utilizo cuando, por ejemplo, aplico o ventajas fiscales de aceleración de amortizaciones por activos nuevos o por un leasing, o simplemente libertad total de amortización, o tributar por una venta a plazos el margen en cobros, pues serían operaciones en que el negativo lo que hace es diferir, pagar más tarde lo que hoy no ingreso a Hacienda. Ahora vemos ejemplos, antes de ejemplos, perdón, ¿cuál es la contrapartida de esas cuentas de activo y pasivo diferido? Para contabilizar cómo afecta el reconocerse activo o pasivo a la cuenta de pérdida y ganancias, lo hacemos con la cuenta 6301, impuesto diferido, que es la que representa la diferencia entre en qué año lo imputo contablemente a la 129 y en qué año lo imputo fiscalmente en la declaración de modo 200. Pues es la diferencia entre el devengo contable y el fiscal. Esa cuenta la utilizo tanto para contabilizar diferencias temporarias como para reconocer bases imponibles negativas de créditos o bien deducciones pendientes de aplicar. Una cosa es en qué año fiscalmente me lo cobro y otra es en qué año contablemente lo reconozco. Ya digo, es la cuenta de utilizar para contabilizar los activos y pasivos diferidos. Y ahora sí que voy a hacer ejemplos. El primero sería el tema de un moroso. Yo tengo que un cliente nos debía 30.000 euros a finales de octubre y no lo he cobrado. Claro, contablemente, si a fecha de cierre no he cobrado esa factura,
lo veo etiquetado de moroso y dote de deterioro. Pues aquí lo comento, es que en el resultado contable este año X0, yo aparte de cambiar la cuenta al cliente amoroso, he contabilizado con la cuenta 694 30.000 euros, que han rebajado el beneficio contable. La pregunta es, ¿se me admite fiscalmente? O hay que conocer la entidad fiscal del artículo 13.1, en el cual dice que si el cliente no está declarado en concurso ni lo hemos demandado, habría que mirar si desde el vencimiento a fecha de cierre han transcurrido los 6 meses. Como aquí han transcurrido 6 meses, de momento en el cálculo del IS del año X0, el gasto deducible es 0. Al ser 0 euros, eso quiere decir que hay que corregir la base imponible incrementado, como la contabilidad lleva incluido esos 30.000 de menos, he de incrementar 30.000 euros, lo que significa que en la cuota líquida de este año anticipo a Hacienda un 25%, pues he adelantado 7.500 euros, que luego lo voy a controlar, aparte de, ya digo, ese control de llevar una especie de seguimiento de ficha por cada diferencia temporaria. Cuando haga el asiento contra el IS del año X0, me apuntaré esto. Me debe, es decir, Hacienda, ¿vale? Hoy le he tributado por anticipado, pero me debe esos 7.500. Es decir, de ese ajuste fiscal de los 30.000 euros al 25%, con esta cuenta controlo para el siguiente año la reversión, que luego haría el signo negativo y recuperaría, por lo tanto, lo que ayer tributé. Pues es muy importante las temporarias, ver si está en origen o se está cancelando la cuenta. Lo que veo aquí es que el siguiente año, el X1, pongamos, por ejemplo, que ese moroso acabó cobrando. Pues si acabo cobrando lo que me debía, ¿qué asiento he hecho en la cuenta del año X1? Di de alta por banco lo cobrado, quité el moroso y cancelé el deterioro. Pues al beneficio contable de este ejercicio hay la cuenta 794. La pregunta ¿es renta? ¿Tributa? Como no fue deducible el gasto, eso no puede ser renta. Cuando no hay renta, eso implicaría el ajuste en negativo, que no quiere decir que difiera, sino que recupero lo que ayer anticipé, que cuando cambia el signo, no cambia el nombre. Si la cuenta nace la diferencia temporaria, que es un activo diferido, al revertir el signo significaría, lo pongo en años anteriores, que recupero lo que ayer tributé. Y por eso el asiento que hace el contable en el año X1 es cancelar, porque en el pago del IS del año X1 ya se ha descontado lo que había anticipado en el año X0. Sería un ejemplo de un activo diferido. Otro, ya digo, en el tema moroso es más un año menos al siguiente año. Pero, por ejemplo, en el fondo de comercio, que ahí discuten la amortización, que contablemente es 10 años y fiscalmente son 20 años, tardarías mucho tiempo en ver la reversión. Porque aquí si el negocio lo adquirí en el año X0, yo estoy haciendo contablemente, si pagué de más por ese negocio 60.000 de fondo de comercio, en 10 años contabilizo 6.000. Pero fiscalmente, al ser 20 a las partes, hay un exceso de amortización. Pues lo que estoy diciendo es que desde el primer año, claro, de lo que he contado de más, que son 3.000 euros, le estoy tributando a Hacienda el 25%. Pues ese activo diferido, de momento va acumulando saldo. Pues el año X1, el 2, hasta el X9, iría incrementando lo que iba anticipando Hacienda. ¿Por qué? Pues tengo una amortización contable que excede a lo permitido. Y a partir del año 10, luego contablemente estaría totalmente amortizado y fiscalmente empezaría a dar la vuelta. ¿Por qué? Pues todavía deduciría 3.000 euros. Pues el más se convierte en menos, pero muy a largo plazo. Mientras no revierta, tanto en el año X0 como X1, ese activo diferido iría incrementando saldos. Es muy importante que por cada diferencia temporal tenga la etiqueta correctamente y ya digo, aparte que en contacto esté identificado, también ese control. El tener una ficha para cada fondo de comercio desde que nace hasta que esté totalmente compensado lo que anticipé. Y aquí tardaríamos, si no cambia la actividad fiscal por en medio, 20 años en que compense todo lo que en su día adelante. También, aquí ahora ponemos cambiamos, vamos a ver el tema de diferir, ¿vale? De pasivo. Yo aquí tengo que la compañía vendió un terreno, lo vendió a una empresa por un precio de 600.000 euros, ella lo había comprado por 400.000, desde el punto de vista contable, cuando cambia la titular del bien, ya había por tanto la puesta a disposición, contablemente dar el beneficio, pues el beneficio contable está integrado en el resultado del año X0, los 200.000.
pero como aquí ese precio de venta lo cobraría, como indico, en partes iguales en el año X1 y X2, y no he cobrado nada en el año X0, puedo acogerme a la ventaja fiscal del artículo 11.4, que si una parte del precio se cobra más tarde de un año, tributo en proporción a cobros. Como aquí no he cobrado nada del precio de venta, la renta fiscal del primer año es cero, lo que me permite al resultado contable, como está sumado los 200.000 euros de cada hacienda, momentáneamente lo difiero, lo quito. Pues al quitar 200.000 euros, haría que hoy pagaría de menos 50.000. Pues ese dinero no es que no lo pague nunca, no es una tributación, sino que el año que viene y el siguiente debo tributar 100 y 100 al margen que cobre no luego el precio de venta. Pues en definitiva, al cambiar el signo, estoy diciendo es que lo que diferí el primer año lo acabo tributando en los años siguientes. Aparte, ya digo, ese control de este Excel o del programa de eso que tenga la empresa para hacer la liquidación del impuesto, contablemente lo tengo reflejado en la contabilidad, porque en el primer año yo haría el diferimiento. Nacería el pasivo y esa deuda futura restaría con la 601 al beneficio contable del año actual. Y luego, en los años siguientes, cuando le añado la base imponible y sería más coste, lo pagaría, como yo ya le había restado el 601 el año anterior, voy revirtiendo la parte del pasivo que voy tributando en la liquidación del año X1 y X2. A cabo del año X2 ya tendrías el saldo a cero. Tenemos otro ejemplo de diferencia temporaria, diferimiento. Sería el tema del I+D, que si la compañía decide el proyecto de desarrollo de un artículo nuevo, lo que ha ido invirtiendo en el nuevo diseño, como habrá una proyección futura de beneficios, meterlo en balance en la cuenta 201 y luego lo va a ir amortizando cuando acabe esa etapa linealmente en 5 años. Pues contablemente, de cara a los dividendos de los socios, restaría la inversión que ha hecho durante los 5 años. ¿Qué ocurre? Como quieren incentivar el tema de I+D, Hacienda reconoce al tema de gastos de I+D la opción que la compañía tiene de aplicar libertad total de amortización cuando quiera. Pues aquí lo que dice la compañía es restar el primer año 300.000 euros y el segundo año 200, como si quisiera restar el medio millón todo el primer año. ¿Vale? Cada compañía decide cuál es la libertad de amortización, qué importes quiere contabilizar o poner en el modelo de cada ejercicio. Eso implicaría en los 2 primeros años que, como Hacienda lo admite sin contabilizar, lo que tengo que hacer en el modelo 200 es restar. Restar lo que no es, si quiero deducirme 300 he contado 100, quedan por restar 200. Pues esos 200.000 euros hace que difieras el pago de 50.000 euros, que se incrementa en el siguiente año todavía, pues claro, todavía fiscalmente aceleras o aplicas de más de amortización 100. Esos 100 permiten que un 25% hoy no lo ingreses y tengas acumulado un diferimiento de 75.000 euros. Pero a partir del año X2, como fiscalmente te has deducido todo, la amortización que luego hace el contable está deducida. Pues empiezas a revertir. Al cambiar el signo, lo que habías diferido, de esos 100 ya ingreso este año 25 y solamente quedan menos 75 más 25, 50 diferidos. Y así veo que iría cancelando el pasivo diferido. Ya digo, la etiqueta o el nombre se la damos el año en que se origina por primera vez el ajuste fiscal. Se le llama activo porque si no es positivo, aunque luego revierta, no lo paso a pasivo, sino que recupero ese activo. Y si nace en negativo y luego va a revertir, lo que hago es cancelar el pasivo. Yo aquí os he dicho los asientos en que el primer año, como difiero, son 50.000 y el segundo año, que también difiero, son 25, y es a partir de los 3 últimos años en que daría la vuelta cada año 25.000 euros. Un tema es cuándo fiscalmente tiene incidencia el importe de la deuda tributaria y otro es contablemente lo que he diferido a la cuenta 129 cuando lo considero. Resumiendo, las diferencias temporarias que sí que hay que controlarlas y generar activos y pasivos diferidos, la idea es esta. Le llamamos activo diferido cuando nace en positivo y revierte en menos. Hemos pasivo diferido cuando nace en negativo y más tarde revierte en positivo. Ya digo, lo que amortizo de más en contra respecto a la cuota máxima de tablas, o los deterioros, o las provisiones, o la liquidación de gastos financieros, o bien las permutas no comerciales que traen el beneficio, sean ejemplos de activos diferidos.
Y en cambio, en todo aquello que hay libertad o aceleración de amortización, que puedo restar sin contabilizar, difiero el pago del impuesto. Aquí tenéis también situado en el balance donde encontraría la relación de los activos y pasivos diferidos. Los activos diferidos están dentro del activo no corriente con el epígrafe 6, tienen línea propia y siempre lo que veis ahí es el valor nominal, aunque se reviertan, como digo, el fondo de comercio a 20 años, no se considera nunca el efecto financiero. Los activos y pasivos diferidos van siempre por el nominal, lo que queda por aplicar del ajuste fiscal en años siguientes. Y en cambio, lo mismo en los pasivos diferidos, que estarían dentro del no corriente, también con línea propia, que es la epígrafe cuarto. Aquí tendríais lo que tengo que ingresar más tarde a Hacienda, lo que le debo, ¿vale? El nivel de endeudamiento por un lado y el nivel de derechos de cobro por otro lado. Vamos a hacer un supuesto global para que veáis toda la deuda tributaria, cómo haría el asiento. Aquí arrancamos en primer lugar de un beneficio contable de 30.000 antes de impuestos y de la información fiscal tenemos, como no, del tema de los de clientes morosos hay 20.000 euros que como no lleva 6 meses ni hay demanda judicial, de momento no es deducible. Pues lo pondría en temporarias, origen año actual y aumentaría la base imponible. Tenemos también lo del fondo de comercio, que aunque esto no es de este año, ya viene de años atrás, hace 3 que compré el negocio, todavía evidentemente amortizo por encima de lo que permite Hacienda. Pues esos 15.000 que he hecho de más de amortización hay que ir incrementando el activo diferido. Y lo pongo todavía en origen. Si el signo no cambia, las temporarias van en origen mientras, o el año que nacen, y los años siguientes mientras el signo no revierta. Y van en años anteriores cuando ya da la vuelta, que cuando si era menos ahora es más, o si era más ahora es menos. Pues aquí siempre años anteriores hay que entender lo que revierte, las que cancelo en este ejercicio. Aquí tenemos que revierte un leasing. ¿Por qué? Porque aquí un edificio a través de un leasing ya he pagado la zona compra hace tiempo y fiscalmente me lo he deducido todo, pero el activo todavía lo amortizo. ¿Qué ocurre? Que esa amortización contable, como está deducida de antes, ¿qué hay que hacer hoy? Ajuste positivo. Ese positivo no es anticipar, es que aquello que había diferido lo debo tributar. Por eso estoy colocando en la línea de años anteriores por el positivo y de alguna forma sería, vemos cuando haga el asiento, que lo revierto, que es un pasivo. Una vez ya no tengo más ajustes fiscales, no tengo ninguna permanente en este ejercicio, ni lo que hago es suma de aumentos con lo que tenía de resultado contable de impuestos, me da la base imponible, que son 95.000, aplico el tipo de gravamen, tengo la cuota íntegra, no he puesto deducciones, con lo cual me coincide la cuota líquida, lo comparo el resultado a cuenta y quedan por pagar en el mes de julio o a los 6 meses y 25 días 3.350 euros. Cuando me da esa información, siempre empezamos para hacer el asiento a fecha de cierre con la cuota líquida, con el impuesto corriente, que sería en la cuenta de gasto de las 6.300 y ya digo, es el coste efectivo de la renta fiscal de este año. Quito lo tributado a cuenta y me apunto el pago que haría en el momento del presente la liquidación. Ya digo, esto está hecho a fecha de cierre de ejercicio y no cuando presento el modelo, muy importante recordarlo. Una vez hecho la cuota líquida, debo revisar el modelo, como digo yo, de arriba abajo los cálculos y fijarme primero en los ajustes fiscales que he hecho. Si hubieran permanentes no haría nada, pues no revierte, pero aquí hay temporarias. Al haber temporarias, vamos a hacer un asiento por cada concepto. Ya digo, la que nace, que es el de clientes morosos, no plantea dudas. Creo un activo para ese cliente moroso para que me acuerde que al siguiente año hay que recuperar lo que pago hoy 20.000 euros al 25%, 5.000. Del fondo de comercio tiene la cuenta abierta, he ido incrementando a ese activo diferido este año 15.000 al 25%, 3.150 euros. Y en cambio, el leasing, como está en años anteriores, cuidado, el más de hoy, para que sea más, ayer te diferí, fuiste menos. Cuando yo tenía y pagaba cuotas a la entidad financiera, lo que hacía era ajustes de signo negativo, aceleraba la deducción del gasto. Pues hoy que está todo deducido y que la amortización contable ya no es decir otra vez, pues hoy ingreso lo que ayer diferí. Pues cuando aquí veo aumento y es de años anteriores,
hay que interpretar, tendríamos la hoja de este leasing a nivel de control, pero que estoy rebajando la deuda pendiente de revertir a Hacienda. Pues aquí tenemos el pasivo, que lo cancelo. En la parte que revierte este ejercicio. Y como no hay deducciones, ni hay compensaciones negativas, ya tenemos el asiento del IS totalmente contabilizado, para ver luego qué beneficio contable obtenemos después de impuestos. Si antes de impuestos obtenía un beneficio de 30.000 euros, la idea era, vamos a ver ahora, en el gasto del IS ya aparecen las dos cuentas. El impuesto corriente, que es la cuota líquida, que sería restar este importe. Luego hay que averiguar qué saldo tiene el impuesto diferido, porque claro, depende de los ajustes de las temporarias, si generan activos a futuro o revierten pasivos o generan también a futuro, en definitiva, la reversión de, la tributación de un pasivo. Pues miro el saldo de la cuenta. Simplemente es hacer el mayor. Yo aquí, por un lado, Hacienda me debe, en positivo, del moroso 5.000 euros y del fondo de comercio 3.150. Pero queda compensado también porque de lo que había diferido, como había restado al peje anterior y hoy lo he tributado, también tenemos los 7.500 de lo que hoy pago, de lo que había restado al peje cuando reconocí la aceleración de amortizaciones en el módulo 200. Pues os daría este importe. Y eso hace que el beneficio después de impuestos y el que puedo repartir de cada los socios, el saldo final de la 129 nos dé 22.500. Pues esto voy a la Junta de Accionistas y decidimos qué parte va a reservas obligatorias y qué parte puedo pagar por dividendos o decido libremente capitalizarlo en voluntarios. Aunque contablemente obtenga un beneficio como aquí de 22.500, cuidado, misma empresa, mismo año, cuando haga la declaración de Hacienda, la base imponible os va a dar 95.000 euros. O sea, la renta fiscal por la que tributo. Aquí el tipo efectivo, el tipo nominal, os van a coincidir, pero como no hay deducciones, evidentemente tributáis de la renta fiscal un 25%. Y hasta aquí un poco la explicación de cómo se contabilizan los ajustes fiscales. En otros vídeos os explicaré las deducciones, las BINs, etc. Gracias por vuestra atención.